A ver, el tratamiento de la trombocitopenia inmune. Los principios generales del tratamiento son alcanzar y mantener recuentos de plaquetas suficientes para evitar hemorragias graves, evitar en lo posible la toxicidad innecesaria y efectos secundarios por sobretratamiento. No se tratan episodios leves o moderados y la indicación del tratamiento básicamente depende del recuento de plaquetas y de las manifestaciones hemorrágicas. Los distintos escenarios según las plaquetas y las hemorragias. Cuando el paciente tiene un recuento mayor a 50.000 plaquetas, no está indicado tratar. Los recuentos entre 30 y 50.000 se tratan en caso de hemorragia o en caso de que el paciente entre a cirugía. Recuentos entre 10.000 a 30.000 en general se tratan, aunque en asintomáticos depende, y recuentos menores a 10.000 plaquetas por milímetro cúbico se tratan siempre. Entre las opciones terapéuticas de primera línea se encuentran los corticoides, las inmunoglobulinas endovenosas y las inmunoglobulinas anti-D, que solo puede ser administrada en pacientes que sean RH positivos. Y de segunda línea, el rituximab, los agonistas de receptores de trombopoyetina y también otra opción terapéutica, la esplenectomía. Este es un esquema donde se señalan los puntos donde actúan los distintos tratamientos. En el caso de la esplenectomía, va a erradicar la fagocitosis por el sistema retículo endotelial, la fagocitosis de las plaquetas opsonizadas con anticuerpos. La inmunoglobulina endovenosa o el anti-D se unen a los anticuerpos que se unen a las plaquetas para evitar que sean opsonizadas y reconocidas por el sistema mononuclear fagocítico. Los corticoides actúan también a nivel de la médula ósea, en el microambiente medular, para modular la respuesta humoral y celular que se sucede en ese microambiente del nicho osteoblástico. Los agonistas del receptor de la trombopoyetina actúan también a nivel de médula ósea, uniéndose directamente al receptor MPL de los megacariocitos. El rituximab actúa sobre las células B, uniéndose al CD20 y modula la respuesta humoral. Y los inmunosupresores como ciclofosfamida o micofenolato actúan sobre las células T, los linfocitos T, modulando la inmunidad celular. Entonces, dentro de las drogas que están dentro de la primera línea se encuentran los corticoides, que se pueden administrar por vía oral, como la prednisona. Las dosis sugeridas son 0,2 a 2 miligramos por kilo día por 21 días. Se suele usar 1 miligramo por kilo y no se deben superar los 80 miligramos por día. La dexametasona es otra que se administra por vía oral. Se pueden hacer 1 o 2 ciclos de 40 miligramos por 4 días. No se recomiendan más ciclos por la toxicidad de este corticoide. La metilprednisolona, que se administra por vía endovenosa, y la dosis sugerida es 1 gramo por día por 3 días. Lo que se suele hacer es un pulso para iniciar con metilprednisolona y después se pasan a los corticoides vía oral. El mecanismo de acción entonces inhiben la respuesta inmune y la respuesta se comienza a ver entre el tercer y el quinto día y alcanzan una respuesta al 60-85% de los pacientes. El 30-50% de los pacientes también alcanzan una respuesta sostenida. Al día 21 se hace el descenso paulatino, un tapering, no se puede suspender abruptamente en los corticoides porque generarían una insuficiencia suprarrenal. Entre los efectos secundarios se encuentra que puede generar hipertensión, diabetes, trastornos del sueño, insomnio, gastritis, úlcera, glaucoma, miopatía, debilidad muscular, la forma cushingoide, que es una insuficiencia suprarrenal secundaria, osteoporosis, y entre los estados mentales, depresión, fatiga y cuadros neuropsiquiátricos. Eso se ve sobre todo con dexametasona. La inmunoglobulina endovenosa, también era otra de las drogas de la primera línea. Se puede administrar 1 gramo por día por 1 a 2 días o 400 miligramos por kilo día por 5 días. El mecanismo de acción neutraliza anticuerpos, citoquinas, receptores de membrana. Se observa una respuesta en el 80-90% de los pacientes, pero es una respuesta transitoria. La indicación se está indicado en los pacientes que tienen un sangrado activo o un recuento menor a 10.000 plaquetas por milímetro cúbico o los que tienen factores de alto riesgo de sangrado. También se puede realizar transfusión de plaquetas, aunque no se hace de rutina. Si está indicada, se tiene que estar asociada a corticoides o inmunoglobulinas endovenosas.
Se utiliza en pacientes con sangrado o pacientes que tengan un sangrado que comprometa su vida. Cuando se transfunden, las plaquetas tienen una vida media más corta, porque acá hay un mecanismo inmunológico que las destruye. Y la infusión o la indicación de plaquetas se puede hacer una unidad cada 10 kilogramos del paciente, o hay protocolos que dicen infundirse cada 6 u 8 horas, o también de manera continua, depende de la gravedad. También se pueden emplear antifibrinolíticos cuando el sangrado es local, mucoso, como ácido tranexámico o aminocaproico, o hay ciertos sangrados mucosos como ginecorragia que se pueden tratar con anticonceptivos orales, pero esto lo va a manejar el ginecólogo. En cuanto a las drogas de segunda línea, el rituximab, hay distintas opciones de tratamiento. La dosis de 375 miligramos por metro cuadrado por día por 4 semanas se utiliza en pacientes oncológicos. La dosis de 100 miligramos por día por 4 semanas es para pacientes con PTI, o 100 miligramos por metro cuadrado por día por 4 semanas también es otra opción en pacientes con PTI. Y la dosis de 1000 miligramos por día cada 2 semanas se emplean en pacientes con enfermedades reumatológicas. En los pacientes oncohematológicos, los que tienen trastornos linfoproliferativos, se emplea el rituximab de manera subcutánea, pero no está indicado de esa manera de administración en los pacientes con PTI. En los pacientes con PTI se administra por vía endovenosa. La respuesta, el mecanismo de acción, depresión de las células B, y también remueve las células plasmáticas que son productoras de anticuerpos. En cuanto a la respuesta al tratamiento, se observa respuesta en el 60-90% de los pacientes, y ahí tienen mejor respuesta las mujeres que tienen menos de 40 años y que tienen menor tiempo de enfermedad, que la PTI tiene menor a 2 años. La respuesta transitoria se ve en el 30-40% de los pacientes en 1 a 5 años y cae a un 20% a 5 años. Presenta toxicidad en el 50% de los pacientes, eso hay que evaluar en la primera infusión. La presencia de náuseas, vómitos, hipotensión, prurito, urticaria, sofoco, rinitis y infecciones se ven hasta 8,5% de los pacientes. En cuanto a los agonistas de la trombopoyetina, en Argentina se encuentran dos. El romiplostim, que se administra por vía subcutánea, se administra 1 a 10 miligramos por kilo por 4 semanas. Se aplica por semana y se puede ascender hasta alcanzar la dosis plena de 10 miligramos. El trombopac es la otra droga que se encuentra en Argentina y se administra por vía oral 25 a 75 miligramos por día. El mecanismo de acción, producción de plaquetas por los megacariocitos, son seguros y eficaces, alcanza una respuesta en el 60-90% de los pacientes, y el 15 a 30% de los pacientes mantienen la respuesta sin estar recibiendo la medicación. En el caso de que no respondan o que tenga que suspender y hagan un descenso abrupto de plaquetas, se les puede rescatar a los pacientes con corticoides. Entre las complicaciones se encuentran la trombosis, se observa hasta un 6% de los pacientes. Hay que hacer un control semanal a estos pacientes con el recuento de plaquetas, porque si el recuento se encuentra entre 200.000 a 400.000 plaquetas, se desciende la dosis. Aumento de las fibras de reticulina en la médula ósea, pero es un aumento transitorio. También se puede presentar transaminitis y cataratas. Cuanto a los inmunosupresores, el micofenolato, la dosis que se sugiere es 1 gramo por día. Hay una respuesta del 40-80% en los pacientes. Como efectos secundarios se presenta cefalea o trastornos digestivos hepáticos, infección, pero no son motivo para suspender la droga, y hay un porcentaje de pacientes que suspenden el micofenolato y sostienen un buen recuento de plaquetas sin medicación. La zatropina, que la dosis sugerida es 1 a 2 miligramos por kilo día. El tiempo medio de respuesta es muy prolongado, a los 4 meses. La respuesta es muy tardía. Se observa respuesta completa hasta un 20% de los pacientes y hay un efecto secundario de mielosupresión. La espenectomía puede hacerse por cirugía convencional o laparoscópica, aunque cada vez es menos frecuente su indicación. El mecanismo de acción, remoción del sitio de destrucción y producción de anticuerpos. La respuesta alcanza hasta un 70% en los pacientes a 10 años, o sea que es la
el tratamiento más eficaz. No hay factores predictivos de respuesta al tratamiento. Entre las complicaciones de la esplenectomía se encuentran los problemas infecciosos y también las tromboembólicas, y cuando se saca el vaso aumenta de manera muy abrupta el número de plaquetas. Por ahí se puede agregar antiagregantes plaquetarios. En cuanto a las fallas que puede presentar la esplenectomía, son cuando el paciente tiene un vaso supranumerario, cuando la destrucción de las plaquetas en realidad ocurre en el hígado o en la médula ósea, o por el procedimiento la maniobra que realiza el cirujano, que puede haber una siembra, que queda una célula y no se retire todo el vaso. Entre los criterios de respuesta del tratamiento en PTI, la respuesta al tratamiento debe ser valorada en 2 oportunidades separadas entre sí por 7 días. Y se encuentra la respuesta completa cuando la cifra de plaquetas es mayor a 100.000 por milímetro cúbico y hay ausencia de sangrado. Hay respuesta o respuesta global cuando la cifra de plaquetas es mayor a 30.000 con duplicación de cifra basal y ausencia de sangrado. Y no hay respuesta cuando la cifra de plaquetas se encuentra dentro de menor a 30.000 por milímetro cúbico o sin duplicación de la cifra basal o hay presencia de sangrado. Hay pérdida de respuesta completa cuando el número de plaquetas es menor a 100.000 por milímetro cúbico, determinado en 2 ocasiones separadas al menos por un día y o hay presencia de hemorragia. Hay pérdida de respuesta cuando las plaquetas son menores a 30.000 por milímetro cúbico o es menor de 2 veces el valor basal, determinada en 2 ocasiones separadas al menos por un día o presenta hemorragia. La duración de la respuesta es la duración transcurrida entre la respuesta completa o la respuesta y la pérdida de respuesta. Y la corticodependencia es la necesidad continua o repetida de administración de corticoides para mantener las cifras de plaquetas superior a 30.000 por milímetro cúbico y o evitar sangrado. La trombocitopenia inmune severa es aquella que produce sangrado clínicamente relevante, donde hay necesidad de nuevos tratamientos o aumento de dosis, o por ahí se pueden combinar 2 drogas. La trombocitopenia inmune refractaria es severa luego de la esplenectomía, y los pacientes no esplenectomizados pueden ser o no respondedores, pero no pueden ser considerados refractarios. Esta es la bibliografía empleada para esta microclase.